mago considera el universo como un ser vivo, cuya apariencia visible oculta la verdadera naturaleza de los poderes que lo controlan, y se ve a sí mismo como partícipe de la naturaleza divina, confirmando en sus rituales que no existe parte alguna de mi ser que no pertenezca a los dioses. Magia, la tradición occidental, Francis King, 1934-1994. La palabra magia era utilizada por los griegos, mageia, y aludía a aquella técnica o arte de lo sobrenatural. Esta palabra proviene de los persas y de la religión de Zoroastro, en la cual sus sacerdotes e iniciados eran llamados magos, cuya cualidad era el conocimiento de los principios de la naturaleza, el conocimiento del orden al cual toda la naturaleza se supedita, el conocimiento de los ciclos naturales, la astrología y todas sus aplicaciones, por ejemplo, en la agricultura o en la medicina. El desarrollo de este concepto es amplio y variado. En diferentes tiempos y culturas adquiere connotaciones distintas, algunas compatibles y otras opuestas. Para el fin de exponer brevemente algún tema relacionado a esta doctrina, enfatizaremos en esta publicación, entre las muchas posibilidades, el carácter ritualístico de la magia. En los prolegómenos de las civilizaciones y por consiguiente del inicio de las doctrinas esotéricas, siempre se han desarrollado dos posiciones que van a definir las posturas, prácticas y enseñanzas de lo que llamamos filosofía esotérica. La primera corriente que se desarrolló la podemos llamar la dualista. En esta vía de conocimiento y práctica, sus iniciados persiguen el control del pensamiento y a través del control y la disciplina mental, conseguir la subordinación de todos los otros aspectos humanos como el cuerpo, los instintos, las emociones, etc., con la finalidad de trascender a sus influencias. La postura dualista diferencia al alma o la mente con el cuerpo y en términos cósmicos diferencia lo espiritual con lo material. La vía dualista concentra su trabajo en potenciar el nivel que rige la naturaleza humana, lo más elevado del ser humano, esto es, sus pensamientos. En la práctica esto ha significado prescindir de los elementos físicos para la práctica espiritual. El hombre encuentra la plenitud de su ser desprendiéndose de lo inferior en él, comenzando por el cuerpo. Por ello, la práctica dual enfatiza el trabajo con meditación, oración, ejercicios de visualizaciones, ayunos, renuncios materiales de todo tipo, largos retiros en soledad, entre otras prácticas. Un ejemplo característico de esta postura es el yoga. El yoga no es a lo que hoy, de modo tan grosero, le llaman yoga, pues de hecho la práctica contemporánea del yoga es opuesta al mismo yoga, cuya verdadera práctica prescinde del cuerpo, siendo ajeno al auténtico yoga todo lo relacionado a posturas, contorsionismo, ejercitación física, que es a lo que hoy se le llama yoga. Patanjali, en sus aforismos del yoga lo define como: yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente, y la única postura que prescribe es aquella que sea estable y confortable, ya que precisamente como tradición dual, quiere desvincular la realidad del cuerpo y de la mente. La otra vía desarrollada por la tradición esotérica es la no dual, la cual consiste en hacer partícipe al cuerpo y a las cosas materiales en el trabajo de realización espiritual. Esta postura espiritual considera que el mundo material es en realidad la imagen de la realidad espiritual misma. No hay una diferencia radical entre espíritu y materia, ambos están fundidos. Si esto es así, es evidente que para el progreso espiritual no prescindimos del cuerpo, sino que lo incorporamos. Y es aquí, bajo esta vía esotérica, donde aparece el uso del ritual como técnica espiritual, ya que el ritual es una actividad corporal que utiliza elementos materiales como perfumes, posturas, movimientos, ofrendas, sacrificios, recitaciones, actos o gestos mistéricos, etc., todo lo cual está dentro de un ordenamiento espiritual.
De esta manera encontramos en las tradiciones no duales ceremonias en las que la deidad se entrega a sus fieles como comida, a través de actos sacramentales como imposición de manos, genuflexiones, postraciones, abluciones rituales, etc. Son tradiciones que creen en el poder espiritual, aunque sea representativo, de las cosas materiales. Y así como el yoga se desarrolló en India dentro de la vía dual, en la vía no dual se desarrolló el tantra. Al igual como ocurre con el yoga, el tantra nada tiene de relación con el grosero significado que se le da, particularmente en Occidente, como una especie de enseñanza sobre la sexualidad, la energía sexual, posturas para el coito y todo lo relacionado. Todo eso es falso, pues tantra es una de las dos vías fundamentales de espiritualidad, caracterizada principalmente por el uso del ritual, por los motivos antes explicados. Tras estas breves consideraciones concluimos que el atributo mágico vinculado al ritual, lo que finalmente ha sido denominado como magia ritual, es tántrico, si lo llamamos según las tradiciones de India, pero aunque su soporte doctrinal sería la no dualidad o tantrismo, la magia en la tradición occidental incorpora como metodología preparatoria la ascesis dual. Por ello, los verdaderos practicantes de la magia ritual lo hacen después de muchos años de austeridades, estudio, disciplina mental, control de las pasiones y solo como resultado de un proceso gradual de perfeccionamiento espiritual, llegan a aplicar la técnica o el arte mágico. Esperamos con esta sucinta explicación dilucidar uno de los puntos más atractivos de la vía esotérica, que por su naturaleza interior u oculta, a pesar de las muchas publicaciones que se han hecho y circulan en bibliotecas, sigue siendo completamente desconocido por los aficionados a estas doctrinas.